Diferencia entre delito y violación de derechos humanos. Uno de los aspectos centrales a tener en consideración respecto a los derechos humanos se refiere a la tipificación de determinadas conductas como violaciones a los derechos humanos. Los estados modernos desarrollan sus funciones a través de un amplio conjunto de instituciones conformadas por personas. Estas personas, las y los agentes, funcionarios y funcionarias como autoridades públicas, son quienes tienen la responsabilidad concreta de respetar, garantizar, proteger y velar por el real cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales. Ante la ocurrencia de situaciones que vulneren derechos consagrados en un instrumento internacional de derechos humanos, la cuestión central es determinar si la situación de vulneración implica también una responsabilidad por parte del Estado. Es únicamente el Estado quien está obligado a respetar y garantizar la vigencia de los derechos humanos, y en tal sentido es el único que puede violarlos. Es por ello que cuando una funcionaria o funcionario público incumple sus obligaciones o abusa del poder que le fue conferido, negando derechos o dejando de hacer lo necesario para garantizarlos, nos encontramos frente a una violación de derechos humanos. Ahora hablaremos de la diferencia entre delito y violación de derechos humanos. Delito. Este es un concepto básicamente nacional, aunque en las últimas décadas proliferan también delitos internacionales como el blanqueo de dinero o terrorismo, pero que se divide en dos conceptos básicos: delitos en el ámbito civil y delitos en el ámbito penal. Generalmente, para ser considerados como tales, suelen ser cometidos por particulares, solos o en grupo, y deben estar tipificados en el ámbito penal. Como indica el propio Código Penal, son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas, imprudentes, penadas por la ley. La forma de castigar estas infracciones puede ser de cárcel o por medio de multa, y hay circunstancias que agravan estas penas. En cambio, la violación de los derechos humanos son cometidas siempre por acción, omisión o falta de diligencia por parte de funcionarios del Estado y son parte jurídica vinculantes para un tribunal cuando el Estado ha ratificado la convención o pacto internacional correspondiente a dichos derechos. Ayuda, por supuesto, para su aplicación que estas violaciones de derechos humanos estén también tipificadas en el Código Penal. Por ejemplo, en España la violación de derechos humanos de la tortura también es un delito penado en el Código Penal. Buenas tardes, le quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué cree usted que se da el abuso de poder o autoridad? Buenas tardes. Respondiendo a su pregunta, ¿no? El abuso de autoridad que se realiza, ¿no?, por diferentes funcionarios o servidores que tienen que el Estado les da esa facultad, ¿no?, para poder abusar, tener esa condición, tienen ese poder de realizar alguna función que ellos desempeñan, pero lamentablemente no hacen esa función, simplemente que en condición a eso y en desconocimiento de leyes o normas realizan ese abuso a otras personas, a distintas personas. ¿Qué más le podría decir? A ver, porque por desconocimiento, porque las personas no conocen, ¿no?, sus derechos. ¿Quién cree usted que es el responsable de garantizar los derechos humanos? Bueno, el ente principal es el Estado, es el que garantiza todo lo que son los derechos humanos. Es el que regula, el que es el encargado, ¿no?, de velar por que se cumplan todos estos derechos.
derechos de cada persona por el simple hecho de que sean seres humanos. Tendencias y ejemplos de violaciones, abusos y crímenes de derecho internacional. El año 2014 fue catastrófico para millones de personas atrapadas en la violencia. La respuesta global a los conflictos y a los abusos cometidos por estados y grupos armados ha sido vergonzosa e ineficaz. Las Naciones Unidas se crearon hace 70 años para garantizar que no se repitieran los horrores vividos en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que ahora vemos es violencia a escala masiva y una enorme crisis de refugiados causada por esa violencia. Se ha fracasado estrepitosamente a la hora de buscar soluciones viables para las necesidades más apremiantes de nuestra época. Están también los grupos armados brutales que ejercen un control similar al de un Estado. El comercio de armas, el sangriento legado del ingente flujo de armas a países donde estados y grupos armados las utilizan para cometer graves abusos. Se cobró decenas de miles de vidas de civiles en 2014. Personas refugiadas. Una consecuencia trágica de la incapacidad de la comunidad internacional para ocuparse del nuevo rostro de los conflictos es una de las crisis de refugiados más graves que el mundo ha conocido. Mientras millones de personas, 4 millones solo en Siria, siguen huyendo de la violación y la persecución. Es abominable comprobar que los esfuerzos de los países ricos para impedir la entrada de personas prevalecen sobre sus esfuerzos para preservar las vidas de las personas. La crisis de refugiados global se agravará con toda probabilidad a menos que se tomen medidas urgentes. Todos los seres humanos nacimos libres e iguales en dignidad y derechos. Todas las personas tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Nadie será sometido a torturas o tratos crueles de ningún tipo. Todos tenemos derecho al reconocimiento de nuestra personalidad jurídica. Todos somos iguales ante la ley y tenemos derecho a su protección. Toda persona acusada de un delito es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. Toda persona tiene derecho a ser escuchado públicamente y por un tribunal independiente e imparcial que examine cualquier acusación en materia penal. Nadie podrá ser detenido, preso o desterrado de forma arbitraria. Los derechos humanos no solamente se violan por el terrorismo, la represión o los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y de condiciones económicas injustas que originan las grandes desigualdades. Basta de abusos.